Padre mío, el abuelo despierta la duda en el noruego sobre si su padre estaba vivo aún, por lo que el noruego le pide ayuda de Gaspar, para que pueda ayudarle a investigar sobre el paradero de su padre. El noruego hará hasta lo más estúpido para poder sacarse la duda y ver si aún tiene oportunidad de conocer a su papá. Por su parte, Jonathan está enamorado de una compañera de su salón y no sabe cómo declararse. A causa de esto comete el gran error de pedirle un consejo, y como consecuencia de esto el abuelo saca su lado más tierno y amoroso para poder ayudarlo encaminándolo en su despertar sexual, pero no todo saldrá muy bien. Por su parte, noruego encuentra algunas pertenencias de su padre, lo que le da esperanzas verlo vivo. Llegando a casa se vuelve un poco paranoico y el abuelo hace lo suyo y le abre los ojos dejándole en claro que su padre sí murió. Luego de esto, para que noruego se quede tranquilo, Gaspar le ayuda a enterrar sus pertenencias. Grata fue la sorpresa de ellos que al ir al cementerio lo vieron escondido, tras una lápida. Ahora el noruego con más razón vuelve a tener esperanzas de verlo. Y el padre del noruego ayuda dejándole recuerdos. Al final se llegan a encontrar, pero mala fue la suerte del noruego que le disparan a su papá ni bien se reencuentran. Lo raro es que en capítulos siguientes su papá sigue vivo y se pasaron por la ver este capítulo. Un dato es que el padre del noruego nunca recibió un nombre en sí, solo le decían así como ya lo mencioné, el padre del noruego. Otro dato curioso es que en este capítulo es que salió una silueta de cómo pudo ser la madre de noruego, pero en sí, no es real ya que solo fue una anécdota del abuelo. Otro también es el de que noruego nació en 1978, en conclusión a la actualidad tendría más o menos algo de 35 años por allá del 2012, sé que nadie me lo preguntó pero nunca está de más saberlo. Y también en este capítulo se muestra una foto de Gaspar y su esposa fallecida, la mamá de Jonathan. 2. Maura. Viendo la tele en la sala de su casa, de repente el abuelo y noruego son golpeados con una nueva idea para lucrar en un popular programa de televisión. Mientras tanto, Pelucín se aventajara de un descuido de Gaspar. Viendo la televisión en la sala de su casa, de repente el abuelo y noruego son iluminados con una nueva idea para poder ganar algo de dinero en un popular programa de televisión mexicana donde exponían casos reales de gente muy humilde y con necesidades económicas. ¿Verdad que te engañé? En donde harán papeles muy deprimentes solo por ganar algo de efectivo, hasta llegaron al punto de pedirle ayuda a Pelucín y robarse un bebé de un hospital para poder hacer más verdadera su historia, hasta el abuelo llegara a convencer a la conductora de poder pasar su historia en televisión. Señora Maura, si usted nos da otra oportunidad de regresar a su programa, sería para mí un honor penetrarle usted analmente. ¡Abuelo, cabrón! Tiene un trato. No mames. Pero por los comentarios de Pelucín no se llegó a acordar nada, así que llegan tristes a casa y Jonathan se ofrece a ayudarlos en crear otra historia más creíble. Por su parte, Pelucín se aprovechará de un descuido de Gaspar al dejar abierta la puerta de su casa. Y pondrá la casa de Gaspar patas arriba. Todo esto ocurrió porque Gaspar se dio cuenta de la historia falsa que montaron en televisión y saldrá a impedir que lo pasen completo, por lo que salió apurado y se olvidó entreabierta la puerta. Al último, la historia falsa del abuelo y el noruego termina mal y no les pagaron nada, pero las risas no faltaron. Y al regresar a casa verán todo el lío que montó Pelucín. Ay, qué cosa. Ay, pues qué rico estuvo. Voy a llorar de la felicidad. Se mamó. Sí, a huevo. ¿Qué pedo? ¿Qué chingados es esto? En este capítulo no hay muchos datos, solo que hicieron su primera aparición la señora Lameñongas y Ermita. 3. Santa Erección. El abuelo sufre un accidente y mientras está al filo de la muerte valora su vida desde sus inicios, recordando una parte de su infancia, la que busca esclarecer una vez recuperada su salud. El abuelo sufrió un accidente y se deterioró su salud, por lo que lo llevaron al hospital y lo internaron. Al verlo en la cama hospitalizado, los demás empiezan a recordar sus momentos tristes con él. Por su parte, en el edificio Pino está ocurriendo cortes de luz muy frecuente, pero es debido a que un tlacuache mordió a los cables. Luego el abuelo mejora y es dado de alta, pero se pone muy triste porque el doctor le dijo que no se podía ahorcar el ganso por un tiempo, cosa que es muy difícil de aceptar porque es un semental. Por favor, déjame pararme de esta silla, me siento un pendejazo. No, abuelo, te acaba de dar un infarto. ¿Me estás diciendo que no puedo ordeñar mi jugo de hombre en 2 semanas? ¿Eh? Sí, eso es lo que estoy diciendo, ¿Por qué abuelo. me dio un infarto después? No mames, ¿Por qué me abuelo. dio un infarto? Me vale madre. A causa de esto, al abuelo le da una gran erección por no poder ordeñar su jugo de hombre por varios días, por lo que al abuelo se le ocurre la idea de buscar una caja que le dejó su madre para poder solucionar problemas de este tipo. Pero se dan con la sorpresa de que en donde antes era su casa del abuelo ahora hay un banco, por lo que no saben cómo entrar para poder buscar la caja y planean robar el banco con la ayuda de Pelucín, pero como él es demasiado pendejo todo saldrá mal. Aparte, yo nada más vine porque eres mi amigo, güey. ¿Qué haces, abuelo? ¿Qué haces, abuelo? Me estás-
Lo bueno es que al último consiguen la caja del abuelo y encuentran una foto de su madre en pelotas, por lo que bajo la erección del abuelo y pudo resistir por el tiempo que el doctor le aconsejó no tocarse. Por otro lado, el tlacuache se puso muy intenso y tuvieron que irlo a dejar lejos del edificio, solucionándose el problema de luz en este episodio. En este capítulo, algún dato que podría dejar es que aquí se muestra a la mamá del abuelo y el abuelo de pequeño. Sé que solo es una idea del abuelo, pero si él lo recuerda así es porque fue cierto, ya que sí lo vivió. 4. El enemigo del abuelo. El abuelo se topa de manera inesperada con su némesis de la infancia y junto con Gaspar se embarca en una cruzada para recuperar un objeto muy preciado de manos de su archienemigo. El abuelo, buscando unos vídeos de su exmujer según él una actriz de gran calidad, se da con la sorpresa que del lugar donde lo rentaban el CD se quedó sin stock de estas películas, por lo que va a preguntar al que atiende en la tienda quién fue el último que se llevó el último CD y de manera inesperada se topa con su archienemigo de toda la infancia alias Pedrete, y junto con Gasparcito se embarcan en una gran travesía para poder recuperar un objeto muy preciado para el abuelo. Llegan a caer en varias trampas que Pedrete le hizo al abuelo. Hay una bomba en esta casa. Y va a explotar más o menos así como exactamente 10 segundos. No mames, abuelo, corre, vámonos. Ya no nos da tiempo, Gasparcito, tírate al piso. Te quiero mucho, abuelo. Abrázame, Gasparcito. Estás mojado, abuelo. Me dice que pide el miedo, Gasparcito. Adiós, abuelo. Ya me cagué, mijito. ¡Estamos vivos a huevo! Ah, qué bueno. Oye, Gasparcito, era chiste lo de la pipí y popó, ¿eh? Sí, ya, abuelo, no creas que yo, porque obvio nunca me pasaría eso. Ya sé, abuelo, tranquilo, tú tienes que estar bien. Si le cuentas a alguien te mato, pendeja. ¿Qué? Me voy a bañar y regreso, pendeja. No mames, casi me cago del susto. Pero en un momento dado pueden llegar a alcanzarlo. Colocan la película para que Gaspar la vea y se dé cuenta de que es el verdadero nieto del abuelo y no el nieto de Pedrete como él decía. Ya que en una primera instancia en el vídeo se veía que se estaban comiendo a la ex mujer del abuelo, pero no se sabía quién era. Al final todo se esclarece, el abuelo se queda tranquilo y terminan en armonía. Acá un dato importante es que apareció la abuela de Gaspar, esposa del abuelo. Y también apareció por primera vez Pedrete, que aparecerá muy pocas veces en uno que otro capítulo solo como extra, y también Pendeja, que era la mascota sexual del abuelo. 5. El sirviente del amor. Este capítulo completo es una sátira de la típica historia de telenovelas que ha puesto a México en el mapa como su exponente más fuerte, sin reflejar necesariamente algún estándar de calidad. Este capítulo es de principio a fin una sátira completa de la típica historia de telenovelas que ha puesto México en el mapa como su exponente más fuerte, sin reflejar algún estándar de calidad. No, ¿sabes qué? Esto ya es una mamada. Vamos a la siguiente pinche escena. ¿Cómo quedaron? Quedaron preciosas, señor Felipín. Ahora sí, como nació un bebé recién así. Mira, Víctor Vicente. Ay, cabrón, señor. ¿Por qué te estás parando? No, señor Felipín, si no le importa, yo prefiero parar. ¿Qué te sientes? Cabe resaltar que tiene la misma trama de una telenovela. Lo curioso es que acá sale por primera vez el personaje de la sobrina de la señora Lameñongas, luego el resto de personajes toman papeles muy ridículos y con mucho esfuerzo llegan a armar una trama típica de esas que le obligan a casarse a una chica con un hombre al que no ama y la obligan solo por su dinero, pero ella en realidad está enamorada del sirviente. Bueno, al menos nos hará entretener por un momento y las risas no faltarán. María Beatriz, será mía. Ay, cabrón, cuidado con la cámara. Ay, cabrón. Perdón, Pelusín. Ay, cabrón. No, Beatriz, no es lo que parece. Podría ser el fin del hombre araña. Algunos datos son, como ya lo había mencionado, la aparición de por primera vez su sobrina de Doña Lameñongas, y sus hijos del noruego, del cual harán uso de uno de ellos en las próximas temporadas. 6. Preñada, el noruego recibe una visita inesperada con una noticia que le cambiará la vida. Mientras tanto, Jonathan le ayuda a Pelucín para prepararse para una prueba muy importante. El noruego tuvo una noche loca y desenfrenada llena de alcohol, hace mucho tiempo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hasta que de un momento a otro recibe una visita inesperada con una noticia que le dará un cambio de vida de 360 grados, la cual es que en ese día de lujuria y alcohol se comió a Irmita sin protección, algo así como a tu amigo que le dicen el Power Ranger porque se revuelca con cualquier monstruo con alcohol encima, y a causa de esto según ella quedó embarazada del noruego, por lo que el noruego se pondrá hasta de buscar chamba para poder mantener a su hijo.
Por su parte, Jonathan le ayuda a Pelucín a prepararse para una prueba muy importante para poder pasar la primaria, pero en el transcurso de la trama Jonathan se dará cuenta que Pelucín no tiene arreglo y todo terminará saliendo mal. Siguiendo con la historia de Irmita, se verá que cuando le van a hacer sus pruebas para ver si el bebé estaba bien, se dan con la sorpresa de que solo era un pedo atorado de Irmita, lo que a Noruego le rompe el corazón, pero al menos en este capítulo demostró que sí tenía calidad de ser un buen padre, lo que temporadas después mostrará algo totalmente diferente. Acá un dato no muy importante es el que aparece Ortega por primera vez, pero aún no tendrá interacción con los personajes principales. 7. Sanitario. Una aparición religiosa se manifiesta en el baño del departamento y poco tardan el noruego y el abuelo en encontrarle una ventaja a esta situación. Una aparición religiosa sanitario se manifiesta en el baño del departamento que fue expulsada por Noruego, cosa que los vecinos del edificio del Pino se enteran y llegan a venerarlo y a dejar dinero como diezmo por el nuevo santito. Por su parte, Gaspar y Jonathan iban saliendo a visitar la tumba de su madre de Jonathan, pero se cruzan con Pelucín y les pide de favor que lo lleven a la farmacia a comprar medicina, pero este gato de Pelucín termina robando el local y le echa la culpa de Gaspar y Jonathan, cosa que a los tres los meten presos. Confiar en él. Lo sepa, pero hay veces que lo mejor que puedes hacer es confiar en la gente. Sí, ya sé, Johnny, tienes razón, Lo que Papi, pasa... cuéntame más de mi mamá. ¿Qué pedo? Johnny, agáchate, ponte el cinturón, ya nos vamos. ¿Qué pedo, pero sí? Acelérale, cabrón, bájate el coche, pendejo. ¡No mames! Me dieron en el hombro. Siguiendo con el santito, poco tardan el noruego y el abuelo en encontrarle una ventaja a esta situación, crean una iglesia para que veneren a Sanitario, pero les faltaba local así que empiezan a pedir diezmo y apoyo de todo tipo para poder edificarla, cosa que con el dinero nunca llegaron a hacer nada bueno más que gastarlo en sus necesidades de ellos e incluso decían que los milagros no son gratis y deberían dejar su apoyo. En idas y venidas como Sanitario era una caca que hizo Noruego, lo llevaron al aire libre, y lo derritió el sol, por lo que el abuelo le pide a Noruego que molde su santito que hizo si no los van a mandar a la miércoles, cosa que los creyentes los persiguen por haber destruido a su santito. La policía los detiene y los meten presos juntos con Pelucín y Gaspar. Luego, por suerte de Noruego, el santito que moldeó el noruego en forma de pique, la mascota de México 86, empieza a llorar sangre y lo empiezan a mencionar en las nóticas, por lo que tienen la idea de que Noruego vuelva a hacer otro santito para dejarlo en la cárcel y a cambio los dejen libres, cosa que sí llegó a funcionar. Un dato acá es que Gaspar mencionó que su esposa tenía 6 años de muerta, quizás esto sirva para hacer un vídeo de curiosidades de la serie. Otro dato es que acá hace su primera aparición Don Sebas. 8. Seguro millonario. El abuelo encuentra la manera de aprovecharse del sistema de seguros a costa de Pelucín. Mientras Gaspar les encarga al noruego y a Jonathan que recojan en el aeropuerto a un familiar que viene de visita de los Estados Unidos. El abuelo se levanta sonámbulo y incendia todo el departamento de Gasparcito, por lo que llaman al seguro a ver qué tanto cubrían los daños y desmanes que ocurrieron la noche anterior. Luego de darles un veredicto de cuánto podían recuperar, el encargado de los seguros le ofrece un seguro de vida con una gran cantidad de dinero por si la persona moría, y a causa de esto el abuelo encuentra la manera de aprovecharse del sistema de seguros a costa de la vida de Pelucín. ¿Qué haces, pero sí? Es que el abuelo me dijo que si hacía esto me daba 15 pesos. Rojales, ahorita todo el agua, imbécil. Y te dije que 10 pesos. A mí no me vas a ser idiota. Está bien, 10 pesos son muy buenos. Rojales, pero no lo hacen a 2, 3. Rojales. Mientras Gaspar le encarga a Noruego y Jonathan que recojan en el aeropuerto a un familiar que viene de Estados Unidos, pero lo confunden con otra persona. Y al final el turista que llegó de Estados Unidos piensa que lo secuestraron, por lo que se dan cuenta del error que cometieron ya que lo ven muy nervioso y sospechan de que él no era el familiar que Gaspar les encargó. Lo dejan libre y vuelven a traer al primo de Gaspar. Siguiendo con la trama del seguro de vida, el abuelo tratará de hacer de todo porque Pelucín muera, y así pueda cobrar el dinero. Hasta montaron un funeral, pero como siempre Pelucín echa a perder todo y se da de baja el seguro. Acá un dato curioso es que aparece por primera vez el primo de Gaspar llamado Baltasar, y aparecerá después como extra pero muy pocas veces. 9. El cambio. Gaspar y el abuelo sufren un accidente en el desayuno que les trae muchos problemas. Mientras Jonathan necesita el apoyo de su familia para una presentación en la escuela.
Gaspar y el abuelo sufren un accidente en el desayuno, que les trae muchos problemas, ya que se terminan electrocutando al querer sacar un waffle de la tostadora y a causa de esto tuvieron un cambio de cuerpos, pero quedaron en no decirles a nadie de esto porque los iban a tratar como locos, solo trataron de cumplir sus roles que les tocaba a cada uno pero con la esencia de la personalidad de cada uno, o sea el abuelo con la personalidad de Gaspar y Gasparcito con la personalidad del abuelo. Señora Mañanas, ¿no prefieres esta vez si cocinamos una pastita, un vinito y platicamos algo así? No digas tonterías. Es tiempo que te bajes a mi cueva. ¿Qué cueva? ¿De qué está hablando, señora Mañanas? Mi cueva del amor. ¿No hay otra cosa que le guste? Me gusta cuando te bajas a mis privados. Espérame un segundo, señora Mañanas, voy a tomar un litro de tequila. Apúrate porque ya estoy húmeda. Esta historia continuará. De inmediato. Ahí voy a estar mañana, seguro. No, en serio que... ¿Qué pedo? ¿Abuelo? Abuelo. ¿Qué pasa, abuelo? Abuelo, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, abuelo? Abuelo. Abuelo, ¿Estás llorando? ¿Qué pedo? Abuelo, abuelo, ¿qué te pasa, Abuelo. cabrón? Abuelo. Abuelo. No mames. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Para mi siguiente lección va a ser necesario que saquen sus cuadernos. Les voy a hablar de la noche cuando mi bisabuelo me violó atrás de un establo. ¿Esto va a venir en el examen, señor A Mario? ver, pendeja, ya te dije que levantaras la mano si me quieres preguntar algo. Y sí va a venir en el examen. Papá. ¡Cállate, Jonathan! La lección se va a llamar Violado por mi bisabuelo. Y lo disfruté. No mames. Ya me estoy poniendo nervioso. Pero poco a poco la familia se irá enterando que no son los mismos de siempre y terminarán dándose cuenta de que cambiaron de cuerpos. Por su parte, Jonathan estaba buscando quién podía ir a su colegio a dar una charla y consejos de vida, ya que había ido su papá Gasparcito pero con la personalidad del abuelo y ya saben cómo terminó. Luego irá Noruego y también echará todo a perder y hará quedar mal a Jonathan. Luego de esto el abuelo y Gaspar van a buscar a Don Sebas a ver si les pueden ayudar, y él les da una solución que sí sirvió pero demorará un poco en hacer el efecto. Cosa que ellos siguen haciendo sus actividades cada uno en su rol y al final el conjuro de Don Sebas termina haciendo efecto y todos regresan a la normalidad. En este capítulo no encontré algún dato relevante, pero si tú encuentras uno déjalo en los comentarios. El secuestrado. Todo inicia con el noruego haciendo apuestas desmedidamente y no gana ninguna, por lo que al momento de que el encargado de la casa de apuestas le cobra, él no tiene cómo pagar y terminan secuestrándolo, pero Gaspar a pesar de que el noruego es un mantenido y no sirve de apoyo en nada, él decide ayudarlo para que lo puedan liberar, hasta venderá su sangre para poder tratar de pagar parte del secuestro, y el abuelo también donará pero no sangre sino otra cosa. Oye, pa, ¿y cómo convenciste al abuelo de donar sangre? El abuelo no está donando sangre, Johnny. Ay, así es, chiquita, gózalo. Así es, chiquita, gózalo. Hazlo feliz, chiquita. Hazlo feliz y me haces feliz a mí al mismo tiempo. Hazlo feliz, chiquita. Así te quiero, así te quiero. Ay. A fin de cuentas de nada servirá porque la deuda era demasiada. Al pasar el capítulo se dan con la sorpresa de que el secuestrador era el Pelucín. Al darse cuenta de esto el noruego organiza un plan con Pelucín para de todas maneras poder sacarle el dinero a Gaspar. Pero son tan estúpidos que dejan pruebas al aire y Gaspar se da cuenta. Al final Gaspar le dice al secuestrador que le da igual si matan o no el noruego porque ya se había enterado de todo, así que no le quedó de otra al noruego que contar todo y pedir perdón a Gaspar. Otra vez en este capítulo no encontré nada de relevante para soltarlo como dato. Si tú ves algo que se me pasó, coméntalo. 11. Lárgate 1. El noruego no cumple con sus responsabilidades con la casa por lo que es expulsado por Gaspar. El noruego se embarca en una travesía sin saber que lleva un ángel guardián. Gaspar, cansado de que el noruego no cumpla con sus responsabilidades, lo amedrenta para que así noruego tome conciencia y haga algo productivo con su vida. Gaspar, con el afán de poder ayudarlo, le consigue una entrevista con su padrino el señor Villapalacios, para que le dé trabajo. Al último el noruego congenia bien con el padrino de Gaspar y le dan el trabajo. Lástima que el noruego eche a perder su puesto por cogerse a la mujer del señor Villapalacios y lo corra. Pero el noruego le promete a Gaspar que él mismo buscará otro trabajo por su cuenta. Gaspar todo pendejo lo cree, pero al pasar las semanas todo sigue igual, y Gaspar llega a cansarse y lo bota definitivamente. Luego se pone a reflexionar de lo que hizo porque votó de una manera muy fea a su amigo y lo perdona. Lástima que noruego ya había tomado su decisión de irse a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes y un mejor futuro. Para su mala suerte de Gaspar esto escuchó Jonathan y sin avisarle a nadie se va con noruego, escondido en el carro, cosa que Gaspar queda muy preocupado, y esta pequeña historia continuará en el siguiente capítulo. 12. Lárgate 2. El noruego no cumple con sus responsabilidades con la casa por lo que es expulsado por Gaspar. El noruego se embarca en una travesía sin saber que lleva un ángel guardián. Segunda parte.
Noruego es engañado y le roban el poco dinero que tenía, pero se da con la sorpresa de que Jonathan venía escondido con él, y lo bueno que traía un ahorro para que sirva de algo en el camino. Por su parte Gaspar se da cuenta de esto y va a buscarlo en compañía del abuelo. Siguiendo con la historia, Noruego tiene la genial idea de tomar un curso para cruzar la frontera, y termina cogiéndose a una gordita para que el curso le salga gratis. La conocí, se me hizo muy buena gente, la Estelita, pero yo creo que quiero ir al baño, no sé. Claro, morrito, si quiero ir al baño, sé que al lado, yo le fuera a su lugar, no se preocupe. Gracias, Pero el esposo de la gordita se da cuenta y todo sale mal, pierde su ropa junto con el dinero y se quedan en la nada con Jonathan. Para ahogar sus penas se va a un bar el noruego, pero se da con la sorpresa de que están organizando una pelea y hay un jugoso premio en efectivo al que lo gane, por lo que se inspira y se prepara para el concurso, pero le revientan su madre sin más que poder hacer. No se le ocurre otra mejor idea que robar el premio, una muy mala idea ya que el dueño de ese pozo era un pandillero, así que secuestran a Jonathan en garantía de que le devuelvan su dinero, pero el noruego ya se lo había gastado. Por su parte Gaspar y el abuelo dan con el paradero del noruego y lo ven todo madreado y sin Jonathan. Luego se enteran de todo y se van a enfrentar con el pandillero para recuperar a Jonathan, pero al último todo acaba de una buena forma y Jonathan sale ileso. Cabe mencionar que en este capítulo aparece por primera vez Pitipú como un malandro, pero luego dará un giro de 360 su vida en los siguientes capítulos. Y acá también sale en la última escena el Pasita, que fue padrastro del abuelo tiempo atrás. Hasta acá es el final de la primera temporada con algunos datos, que quizás sirvan para hacer algún iceberg en un futuro de la serie. Si te gustó y quieres que resuma la temporada 2, al menos tratemos de llegar a los 200 likes en menos de una semana para motivarme y seguir haciendo más vídeos. Si hay alguna crítica constructiva con el vídeo, te agradecería que comentes. Me tomó bastante tiempo hacer este resumen, espero y les haya gustado o al menos entretenido. Gracias a todos los que llegaron hasta el final, se les aprecia. Se despide su amigo Enseriope.